Hola, hola, saludos, Bienvenidos bendiciones. a Más Allá de las Noticias, Sean todos bienvenidos. un espacio donde la actualidad se analiza con criterio, profundidad y una mirada espiritual basada en la Biblia. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Radio El Camino. Hoy, como cada semana, vamos a repasar las noticias más relevantes, reflexionar juntos a la luz de la palabra de Dios y leer los mensajes de todos los que se están sumando desde distintos lugares. Este programa es presentado por el licenciado Daniel Cúcaro y Emanuel Vallejos, con el propósito de informar, pensar y fortalecer la fe en tiempos desafiantes. Te invitamos a quedarte con nosotros, participar, compartir la transmisión y ser parte de esta conversación que va más allá de las noticias. Prepárate, ya comenzamos. Hola, hola, saludos, bendiciones para todos. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Más Allá de las Noticias. En esta ocasión, el episodio número 9, en el cual vamos a estar tocando un tema que es controvertido. Obviamente, nadie se va a poner de acuerdo sobre este tema porque hay una especie de halo de misterio, ¿no? Sobre este tema hay diferentes opiniones que tienen que ver con el tercer templo de Jerusalén, o como hemos puesto en el título del programa de hoy, el último templo de Jerusalén. Y desde ya quiero decirle a todos nuestros amigos que nos acompañan, que se han conectado de diferentes partes del mundo, que nos dejen sus comentarios en el chat y también en los comentarios los que vean esta transmisión más adelante. Déjennos desde ahora, antes de ver el video, antes de escuchar a Daniel, antes de escuchar opiniones nuestras, déjenos saber qué piensan ustedes. ¿Se va a volver a construir el tercer templo de Jerusalén? Sabemos que hay intenciones de esto, pero quiero saber qué opinan ustedes. ¿Ustedes creen que va a haber un tercer templo en Jerusalén que va a nuclear a todas las religiones en el tiempo del fin? Empiecen a dejarnos sus comentarios en el chat porque los estaremos compartiendo aquí en la pantalla a medida que avanzamos con el tema de hoy. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Estamos muy contentos de poder encontrarnos nuevamente. Y este tema no es casualidad, porque justamente en el lugar donde estuvo el templo, el primero y el segundo, hay restricciones en este momento. Estamos en la semana de la Pascua y muchas religiones estaban acostumbrados a ir a ese lugar a orar, a hacer misas o lo que fuera de cada religión, y el gobierno de Israel dijo no, en esta oportunidad no, ni judíos, ni cristianos, nadie, ni ortodoxos, nadie, y cerraron todo. Creo yo debe ser la primera vez que ocurre una cosa así, de que cierran toda la explanada del templo, todo cerrado. ¿Por qué? Porque hay riesgos de que caigan bombas, misiles en ese lugar. Porque Irán está enfocando justamente sus misiles a Jerusalén. Y ya lo habíamos hablado en un programa anterior acerca de la caída de Irán, que Irán, Persia, no tiene el mismo respeto que tienen los otros musulmanes por esos lugares sagrados. Los iranios son de una rama del islamismo que está muy enfrentada con los árabes. Los iranios no son árabes, están muy enfrentados con los árabes. Así que estos lugares sagrados que fueron construidos por los árabes, a los iranios para ellos no significan nada. Así que caiga un misil ahí y destroce todo, es parte de la guerra.
si le pueden hacer daño a Israel y a la vez a los otros islamistas que no pertenecen a la corriente de ellos. Son dos corrientes, chiitas y sunitas, y viven peleándose desde hace centenares de años, así que creo que van a seguir peleándose hasta el final. Y han caído. El tema es que ya ha caído un misil ahí cerca de la explanada del templo, a 100 metros, una cosa así, muy cerca, y entonces tomaron estas precauciones para resguardar a la gente. ¿Podrá caer otro? Y podrá caer otro, qué sé yo, no sé. Sí, todo depende de Dios cómo dirija las cosas, porque hay una intención definida de Israel de reconstruir el templo. Para que se reconstruya el templo tienen que ser destruidas las dos mezquitas que hay, la de Omar y la de Al-Aqsa. Y Israel no lo va a hacer, no lo va a hacer porque todo el mundo islámico se le va a caer encima, entonces no la van a hacer. Pero si cae un misil proveniente de otro país islámico y lo destruye, bueno, ¿qué le vamos a hacer nosotros? Aprovechamos, juntamos los escombros y construimos el templo. El tema de hoy es justamente el templo. ¿Cuál es la importancia del templo? ¿Por qué quieren reconstruir el templo? ¿Es Dios el que está reclamando el templo? Y este es el tema que genera mucha confusión. ¿Para qué un tercer templo? ¿Por qué es necesario el tercer templo? O, digamos, ¿es necesario el tercer templo? ¿Qué se hacía en el templo? Sacrificios de corderos. ¿Que simbolizaban qué? El cordero que habría de venir, el que quita el pecado del mundo, que ya vino. Y entonces, ¿para qué necesitamos el templo? Dios les dijo, no es más necesario el templo. No hagan más. El cordero que estaba por ser sacrificado aquel viernes a las 3 de la tarde, huyó, simbolizando que ya no eran más necesarios los sacrificios porque el tipo y el antitipo se habían juntado en la figura de Jesús y el que tenía que morir, murió. Así y todo, siguieron sacrificando durante casi 40 años. Hasta el año 70 se siguieron haciendo sacrificios. Lo cual, como no tenían razón de ser porque el Cordero ya había venido a morir, el Cordero de Dios ya había venido a morir, todos esos sacrificios eran abominación para Dios, para Jehová. Y uno dirá, pero si Dios se fue el que puso los sacrificios. No, Dios puso un tipo para que iluminara lo que iba a ocurrir con el antitipo que era Cristo. Y una vez que eso ocurrió, la desobediencia y la falta de reconocimiento que Israel hizo para con el Mesías, los alejó de Dios, los alejó definitivamente hasta el día de hoy. Fíjense ustedes que hasta el día de hoy no reconocen a Jesús como el Mesías. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Desproteger al pueblo de Israel, desproteger al templo, como lo había desprotegido en la época en que Nabucodonosor lo destruyó en el 586, lo desprotegió porque el pueblo fue rebelde a lo que Dios les había dicho. Así que Dios no quería que siguieran haciendo sacrificios 2000 años más, porque si no se hubiera destruido el templo, habrían seguido haciendo sacrificios hasta el día de hoy, esperando al Mesías, cuando en realidad el Mesías ya había venido. Y el Señor dice que los sacrificios hechos inútilmente, matar animales inútilmente, no es olor grato para Él. Ya Él había hecho el sacrificio supremo, Cristo había venido. Y el versículo central de hoy, la gran confusión de todos los cristianos. Fíjense ustedes que los evangélicos dicen el Antiguo Testamento no tiene ya más nada que hacer porque tenemos el Nuevo Testamento y porque ahora tenemos una nueva visión y todo lo que se dijo antes
ya fue clavado en la cruz. Sin embargo, este versículo que voy a leer está en el Antiguo Testamento. Es de un profeta del Antiguo Testamento, más o menos del año 500 antes de Cristo. Es el profeta Ageo. Y esta es la gran confusión de los judíos y de los cristianos, porque en Ageo es donde el Señor manifiesta algo que debía cumplirse antes de la venida del Mesías o en la venida del Mesías. Y los que no reconocieron al Mesías creen que todavía esto está en el futuro. Escuchen, esto es, lo encontramos en Ageo, capítulo 2, versículo 7. Dice así: haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y cuál es la casa que va a ser llenada de gloria? Justamente el templo, que en ese momento estaba en reconstrucción. Templo que había comenzado a reconstruir Zorobabel cuando Ciro le dio autorización para volver a Jerusalén. El primer éxodo, la primera salida desde Persia. La segunda fue con Esdras y Nehemías. Pero en este momento es cuando está hablando Ageo y reclamando la reconstrucción del templo para que reciba al deseado de todas las gentes, al deseado de todas las naciones, que era el Mesías. Y eso ocurrió. ¿Cuándo fue la primera vez que llegó el Hijo de Dios e iluminó con su gloria ese lugar? A los 12 años. Y después volvió a los 30 años otra vez a aparecer allí, a estar como parte de su ministerio. Estuvo 2 o 3 veces y la última vez fue cuando él echó a los cambistas y dijo que piedra sobre piedra no iba a quedar nada. Porque los discípulos, también influenciados por este versículo, que este versículo lo leían todo, era el leitmotiv de toda la religión. El Mesías va a venir a estar en este templo. Y los discípulos le dijeron: tú eres el Mesías, este es el templo, ¿te gusta? El Señor le dijo: ustedes no entienden nada. Y es lo que nos dice a nosotros: ustedes no entienden nada. ¿Acaso Dios le pidió a David que le construyera un templo? No. Dios en el desierto le dijo a Moisés que le construyera un tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? Una carpa. ¿Para qué? Para que ahí se hicieran los sacrificios de una manera ordenada y lejos de la visión del público. Porque hasta ese momento los sacrificios, recuerden a Abraham y al propio Jacob, los sacrificios se hacían al aire libre. Pero el Señor dice: yo tengo un plan para ustedes como nación, ahora que van a ser una nación establecida, que tengan este tabernáculo en el cual voy a presentarles una serie de tipos, de ceremonias que se van a hacer ahí adentro con un significado, que no se los podía decir a Abraham en el desierto ni a Jacob cuando vivían. No tenía sentido, era una persona, no, hagan un sacrificio y con eso está bien. Pero ahora son una nación escogida, vamos a tener este proyecto. ¿Por qué se construye el templo? Porque en la época de David, los reyes vivían fantásticamente bien. Unas casas espectaculares desde la época de Saúl. Presten atención a esto: ni los sacerdotes, ni los sumos sacerdotes, ni los jueces anteriores a Samuel tenían mansiones. Vivían en el tabernáculo o los jueces vivían en sus casas comunes a cualquiera. Ahora, cuando tuvieron reyes, los reyes ahí sí, imitando a las otras naciones, hicieron palacios y todas las cosas. Y llega un momento en el que David, con su
reino ya asentado, sin mayores problemas en su frontera, se da cuenta que él tenía un semejante palacio y a Dios lo tenían en una tienda. Entonces le da vergüenza. Dice, el Dios del universo está en una tienda y yo en semejante palacio. No, vamos a hacerle algo digno a Dios. Pero no era algo que Dios le había pedido. De hecho, Dios no dejó que David lo construyera. Pero dijo, bueno, está bien, o sea, está bien. Como nos dice Dios muchas veces, ¿qué mal puede hacer esto? Ya después vamos a ver que había un mal en eso, ¿no? Se termina adorando el templo. Se terminan adorando las cosas. Y lo que justamente Dios no quiere, primer mandamiento, segundo mandamiento, que están en ese orden por una razón. No adoren cosas. Y hacen una cosa maravillosamente grande y lujosa, para que los hombres y las naciones digan, wow, qué Dios que tienen estos judíos, estos israelitas. Mirá el semejante templo que le hicieron. No hay otros templos iguales en toda la comarca a los alrededores. Estos sí que tienen un Dios poderoso. Pues cuando estaba en una tienda parecía que no era poderoso, aunque les hacía ganar muchas batallas, ¿no? Entonces, pasan los años desde que Salomón termina de construir el templo hasta que es destruido, pasan unos 300 y algo de años. O sea, no es mucho, pero el templo se había transformado en el foco central de toda la religiosidad, al Dios verdadero y a los dioses falsos. Lean Ezequiel 8 y 9, y ahí se van a dar cuenta de las barbaridades que se hacían adentro del templo. Por eso Dios le muestra a Ezequiel, estas son abominaciones y las hacen adentro de mi templo. Por eso les voy a sacar el templo. ¿Entienden? Se quedan sin templo y se van de exilio a Babilonia, para que entiendan. Porque ¿quiénes hacían las atrocidades adentro del templo? ¿El pueblo? No, los dirigentes del pueblo. Y obviamente de ahí venía toda la apostasía de la nación. Dirigente apóstata, nación apóstata. Y cuando lo vuelven a reconstruir, yo les conté cuando hablamos de las dos reinas valerosas de Persia que no eran persas, que los judíos en Israel, en Babilonia y en Persia habían logrado tener una posición muy elevada. Muchos de ellos eran casi diríamos ricos, millonarios, tenían comercios, tenían mucho dinero. Y lo vamos a leer en Ageo capítulo 1, para que no crean que uno le está diciendo cualquier cosa por decirla. No, en Ageo capítulo 1 empieza hablando de que en el segundo año del rey Darío, en el primer día del sexto mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, bla, bla. Versículo 2. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, el que determinaba cuándo tenía que ser reedificada la casa era el pueblo, no Dios. No lo escuchaban a Dios. Ellos decían, no, todavía no es el tiempo, todavía hay que esperar un momento. O sea, no tenían el deseo de volver a la costumbre de los sacrificios y de la línea la línea que Dios había establecido que marcaba el regreso del Mesías. No tenían intención en eso. Estaban bien, ¿no? O sea, no había que llevar corderos, no había que preocuparse mucho por eso. Bueno, ya habían pasado más de 100 años. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros
de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? O sea, ustedes tuvieron tiempo para edificarse semejantes mansiones, casas artesonadas, quiere decir eso. Una mansión, una casa bien puesta. O sea, ustedes tuvieron tiempo para hacerse unas semejantes casas, pero para reedificar mi casa no es tiempo. Y el versículo 5 dice así. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Qué era lo que Jehová le estaba diciendo? Háganme una casa maravillosa como la que hizo Salomón. No, simplemente habiliten la casa para continuar con los sacrificios. O sea, vuelvan a hacer los sacrificios, pero no lo pueden hacer porque no tienen un lugar donde hacerlo. Simplemente eso. Pero el ser humano, y lo hace hasta el día de hoy, no quiere cumplir la voluntad de Dios. Primero hacemos nuestra voluntad, tenemos nuestros negocios y después vemos, si nos queda un poco de tiempo libre, se lo dedicamos a Dios. Así anda el mundo cristiano hasta el día de hoy. Si tenemos un poco de tiempo libre, se lo dedicamos a Dios. Y adivinen qué, no tenemos ningún tiempo libre. Porque Satanás se ocupa de que no haya ningún tiempo libre. ¿Qué creen que hace Satanás? Nos llena de problemas, de dificultades, de deudas. Y el Señor les dice acá, se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan, siembran mucho, recogen poco. ¿Por qué? Pues porque no estoy con ustedes. Y yo no puedo estar con ustedes si ustedes no me quieren con ustedes. ¿Cómo me demuestran que no me quieren? No reconstruyeron el templo. El templo de Zorobabel estaba bastante reconstruido. ¿Qué pasó? Ese templo duró como 300, 400 años más, hasta que llegó Herodes. O sea, el templo de Zorobabel duró como 100 años más que el templo de Salomón. Y cuando vino Herodes, empezó una ampliación y no reconstrucción, sino embellecimiento del templo. Algunos dicen que el templo de Herodes es el tercer templo. O sea, primero el de Salomón, segundo el de Zorobabel, tercero el de Herodes. Por la gran diferencia que había entre el de Zorobabel y el de Herodes, había mucha diferencia. Y tardó casi 80 años, o un poco más en terminarse. Recién en el año 62. En el año 62, después de Cristo, se terminó de reconstruir el templo de Herodes. El templo que Herodes ya había muerto, ¿no? Pero se tardó bastante en reconstruirla y justamente ¿cuánto duró? 8 años ya estaba destruido totalmente. Porque Dios no quería eso. Y es lo que nos pasa cuando no queremos escuchar lo que Dios dice. Ahora les voy a explicar otra cosa. Cuando Cristo vino, Él quería que entendieran el valor del sacrificio que Él iba a hacer. Y cuando fue al templo y vio que lo que simbolizaba su sacrificio se había transformado en un negocio, le dio náuseas. El Señor muchas veces dice esto: la actitud de ustedes me da náuseas. Los vomitaré de mi boca. Se lo dice a la Odisea y lo dice en muchas ocasiones más al pueblo de Israel. El gran dolor que Cristo sintió fue que
Dios hace algo en beneficio de sus hijos y sus hijos lo transforman en un negocio propio. No sé si usted me está entendiendo lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Pasa hoy en día. ¿Cuántas religiones se levantan para predicar, usar el nombre de Jesús para llenarse los bolsillos? Muchísimas. Muchísimas. Cuando se dan cuenta de que hay un gran negocio detrás del Evangelio. Y eso pasaba en Israel. Había un gran negocio. ¿Por qué creen ustedes que inventaron el tema de que no se aceptaba otro tipo de moneda para vender los animales de sacrificio en el templo, sino solamente la moneda del templo, cuyo cambio, tasa de cambio, la manejaban los sacerdotes? Y ahí estaba parte de la ganancia. Y así es como se armó un gran negocio, y cuando Jesús fue y les tiró todo por el piso, se enojaron. Entendieron en ese momento de que ese hombre era más peligroso de lo que ellos habían imaginado. Porque mientras que Jesús estuviera lejos de Jerusalén, en Galilea o en cualquier otro lugar, en Samaria, predicándole a la gente y juntándolos alrededor de los caminos o en los montes, está bien, no había demasiado problema. Lo vigilaban, no había demasiado problema. ¿Acaso la predicación de Jesús era muy diferente de la predicación de Juan el Bautista? No, era similar. ¿Atentaron contra Juan el Bautista? No, digamos que a Juan el Bautista se puso solo la soga en el cuello, o el hacha en el cuello, porque dijo lo que tenía que decir, porque se mantuvo firme y dijo lo que los sacerdotes de su tiempo le tenían que decir al rey. Pero como estaban confabulados con el rey, no le decían nada. Y este es el meollo de todo lo que hablamos. Vamos a hablar sobre el último templo. El último templo, el tercero o el cuarto, depende cómo uno lo vea, no es necesario. Solo era necesario el tabernáculo que Dios le dio a Moisés para que construyera en el desierto. Todo lo demás fue para complicar las cosas, para que los hombres, a los cuales les gustaba tener palacios y mansiones, se sintieran bien de que por lo menos a Dios le habían dado algo más o menos digno. Pero la palabra de Salomón, cuando dedica el templo, cuando el Salomón que todavía era recién un rey, recién ungido, 7 años, 8 años desde su ungimiento, en esa oración él dice: estas paredes no te pueden contener. Y esa oración es la verdad. No hay ningún edificio que pueda contener al rey, al Dios del universo. Y no lo entendieron. Estuvo allí el creador, estuvo ahí adentro, y todavía 2000 años después están esperando que venga el deseado de todas las naciones. Y este es el tema central. ¿Va a venir o no va a venir? ¿Se va a construir el templo o no se va a construir el templo? Tengan en claro esto. Se va a construir si Dios lo permite. Desde la década del 70, desde hace por lo menos mínimo 50 años, que todos los materiales del templo ya están seleccionados, preparados, esperando el momento en el cual desaparezcan las 2 mezquitas y se pueda asentar ahí el templo. ¿Cuánto puede? Con las técnicas modernas de construcción, con las maquinarias que hay ahora, 2 años y el templo está construido, porque ya está todo preparado.
ya hicieron lo mismo que hizo Salomón. Los judíos, los sionistas, ya hicieron lo mismo que Salomón. Cortaron las piedras y las tienen preparadas en Texas, en un lugar en Texas. Están preparadas para que en cuanto desaparezcan las dos mezquitas, las piedras las ponen adentro de grandes barcos, las traen y empieza la reconstrucción. O sea que eso no es difícil de hacerlo. Simplemente que Dios estuvo refrenando ese interés de reconstruir el templo de Jerusalén para que no vuelvan a matar animales. Basta de matar animales. El tipo y el antitipo ya se juntaron, ya vino, ya se cumplió la profecía de Ageo. Capítulo 2, versículo 7. Ya está. Dejen de derramar sangre. ¿Ustedes creen que a mí me gusta la sangre? No, cada animal que muere es un desperdicio para la humanidad. Dios no hizo a los seres para que mueran, los hizo para que vivan. El ser humano no entiende eso. El ser humano lo único que busca es su propia gloria. La reconstrucción del templo lo que va a llevar a hacer es que la humanidad, o digamos, el judaísmo o el sionismo, presione a Dios para que venga el Mesías. Mira, Señor, ya te construimos el templo, ahora nos tienes que mandar el Mesías. ¿Y qué va a pasar? Dios va a mandar el Mesías para que viva en ese... ¿En qué? ¿En cuatro paredes? No, hay una nueva Jerusalén que él está reconstruyendo, preparando. No, si eso se llega a construir, el que va a habitar ahí, el que va a cumplir esta profecía, y cumplirlo digo entre comillas, va a ser el anticristo. Y tenemos que estar atentos a esto, porque los tiempos son los tiempos actuales. Esto es lo que está pasando, esto es lo que va a pasar. Y nosotros como adventistas no le prestamos mucha atención a esto porque sabemos que es innecesario, sabemos que esto no tiene ninguna importancia para que el Mesías venga. El Mesías va a venir de otra forma. Pero ustedes saben que los tiempos en los cuales vivimos son tiempos de mucho engaño. Y aquellos que creen están firmes van a ser engañados. ¿Por qué? Porque la gente depende mucho de lo que ve. Por eso Satanás utiliza tan eficazmente los medios de comunicación, los medios audiovisuales. Los utiliza muy eficazmente porque sabe que lo que entra por los ojos y los oídos es muy poderoso. Y la gente, cuando vea, si se reconstruye, va a ser como el de Salomón. La gente va a ver ese edificio y va a decir, no, bueno, este edificio es digno de un Dios, del Dios del universo, sin tener en cuenta lo que es el Dios del universo. Pero van a decir, no, la verdad que esto es fantástico. Tiene que venir el Mesías a cumplir la profecía. Tiene que venir, como si nosotros le pudiéramos imponer a Dios lo que tiene que hacer, ¿no? Pero el Señor dijo que tiene que venir y tiene que venir. Ahora ya está, ya lo tenemos acá. La vaca roja, todo lo que están preparando para sacrificar y que venga el Mesías. Una cosita, Dani, que quisiera agregar antes de que sigas. Para todos aquellos que nos están escuchando, sepan, voy a hacer un par de anotaciones nada más. No todos los judíos son sionistas, ¿sí? Es decir, hay judíos que son sionistas, que son, en líneas generales, son los menos ortodoxos, o sea, los más seculares, por así decirlo, que son los más judíos políticos, judíos sionistas, que sí son religiosos, pero no son de la rama ultraortodoxa. Y sin embargo, hay judíos ortodoxos que están en contra del sionismo y en contra del Estado de Israel,
a favor de Palestina, en contra de la construcción del templo. Los judíos sionistas creen que le tienen que ayudar a Dios, que tienen que ellos reconstruir, y los judíos ultraortodoxos dicen no, si Dios nos sacó, Dios nos va a traer cuando Él quiera. O sea, son como dos posturas opuestas. Quiero hacer un hincapié porque a nosotros nos han pegado, bueno, a Daniel y a mí nos han pegado duro en los comentarios, pero está bien, es parte del trabajo. Nos han pegado duro porque nos han catalogado políticamente muchas veces. Y yo quiero hacer un hincapié sobre esto. La mayoría de los presidentes de diferentes países del mundo, tanto de derecha y algunos hasta incluso de izquierda, son sionistas. Y quiero hacer el hincapié de esto porque salió una noticia la semana pasada o la anterior donde Javier Milei, que es presidente de Argentina, declaró ser el presidente más sionista del mundo. Y cuando se habló de la guerra con Irán, él dijo, estamos ganando. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque se supone que Javier Milei, como cualquier presidente de cualquier país, tiene que representar los intereses de su nación. Y el Estado de Israel es otra nación. Obviamente esto también pasa con el catolicismo. Los presidentes que son católicos de alguna manera tienen una doble ciudadanía en el sentido de que el Vaticano es un Estado también. Pero eso está como más normalizado y en Latinoamérica siempre fue así. Pero con respecto al Estado de Israel, cuidado con eso. Un presidente tiene que representar los intereses de su país, no de una nación extranjera. Y el Estado de Israel es una nación extranjera. ¿Por qué Donald Trump y bueno, Estados Unidos y otros países apoyan a Israel? No simplemente por ser un aliado político o ser un socio económico, sino porque hay una cuestión teológica, hay una cuestión espiritual de sus propias religiones, en los judíos el sionismo propiamente dicho, y en los cristianos protestantes también hay un sionismo, ¿sí? Hay una creencia de que los judíos, cuando se reconstruya el templo, va a haber una guerra, ¿no? La guerra de Gog y Magog, el Armagedón y todas las cuestiones, y todo eso va a ser la antesala del juicio final. Entonces, hay una especie de compromiso espiritual de muchos países cristianos de defender al Estado de Israel. Obviamente que a Netanyahu y a Israel les súper conviene esto, aunque ellos desprecien el cristianismo, ¿no? Abiertamente. Entonces, esto es un tema muy importante y le quiero comentar a Dani que las opiniones están muy divididas en el chat. Algunos dicen que sí se va a reconstruir el templo, otros dicen que no, que Dios no lo va a permitir. Pero bueno, te seguimos escuchando y seguimos viendo también las opiniones que las estamos poniendo en pantalla de todos los que quieran participar, dejando su punto de vista sobre si se va a reconstruir o no ese tercer templo. Sí, gracias por decirlo, lo estaba por decir porque mencioné la palabra sionista varias veces con la intención de hacer notar esto, que el sionismo es un partido político de Israel. Antes de que el Estado de Israel existiera, ya se había fundado el partido político del sionismo. Teodoro Herzl, la década de 1880, imagínense, 1880, para reconstruir el Estado de Israel y propiciar la venida del Mesías. ¿Por qué tanto interés en la venida del Mesías? Porque justamente estas promesas que aparecen en los libros de los profetas ponen a Israel por arriba de todas las naciones. Entonces, si viene el Mesías, Israel estará por arriba de todas las naciones. Lo que ellos quieren es justamente reinar con el Mesías y dominar al mundo. Eso es el sionismo, eso es un partido político. Se puede ser sionista sin ser judío. Tenemos el presidente de Argentina que es sionista y no es judío. Ni siquiera se ha bautizado como judío. Él lo dijo, no puedo ser judío y ser el presidente de Argentina porque no puedo dejar de trabajar los sábados. Y el judaísmo me restringiría de trabajar los sábados. Sin embargo, el sionismo no es judío
ortodoxo, por lo menos no respeta toda la Torá, porque fíjense ustedes que el ataque a Irán fue un sábado. No les importó la ley de Dios. Fueron y atacaron a Irán. Entonces ellos, la ley de Dios se acomoda a los requerimientos de las necesidades que tienen los sionistas. Pero entiéndanlo bien, decir a alguien que es antisionista no quiere decir que es antijudío. Son dos cosas distintas, que pueden estar unidas, o sea, puede ser judío y sionista, o puede ser sionista y de cualquier otra nacionalidad, o raza, o lo que sea, o religión. También se puede ser católico y sionista. Aunque ustedes no lo crean, ha habido papas que eran sionistas y eran papas de la Iglesia Católica. Y en el caso de Estados Unidos, ha habido presidentes sionistas y masones y protestantes también. Así que se puede ser de todo acá en este mundo nuestro. Le decimos a todos los que dijeron que se va a reconstruir el templo que tienen razón, y a todos los que dicen que no se va a reconstruir a menos que Dios lo permita, que también tienen razón, porque todo está en manos de Dios. O sea, nosotros no podemos decirle a Dios lo que Él quiere hacer. Si a Dios le parece que es útil que se reconstruya, se reconstruirá. Pero las profecías no dicen que se va a reconstruir el templo. Lo que dijo Jesús fue, de este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Y se cumplió, no quedó piedra sobre piedra. No dijo Jesús, va a venir otro y yo me voy a venir a sentar en ese otro templo. Esas son elucubraciones humanas. Y así como los seres humanos hacen muchas cosas en contra de la voluntad de Dios y Dios le deja que la hagan, porque las guerras no son la voluntad de Dios. Andar matando gente. Hay un libro que nosotros estuvimos leyendo, le recomiendo a los hermanos. Yo he esbozado una opinión sobre esto. Voy a decirla abiertamente, pero dejamos la puerta abierta para los que cada uno puede sobre esto. Mi opinión es que no va a suceder, pero voy a fundamentar una opinión. Ahora, cuando usted pregunta a cualquier judío, de hecho esta fue la experiencia de Joseph Wolf, que se lo preguntó a su papá. Joseph Wolf era un judío de familia judía que después se convirtió en cristiano. Él le preguntó a su papá, papá, ¿por qué no estamos en nuestra tierra? ¿Y por qué no está el templo? ¿Y por qué no? ¿Y por qué estamos dispersos? Y el papá le dice, porque los antepasados eran a los profetas, y entonces estamos dispersos. Y entonces él le pregunta, ¿y qué fue Jesús? Bueno, Jesús, un profeta que se levantó y fue muerto, que yo. Entonces el hijo saca la conclusión. ¿No será que estamos dispersos ahora porque nosotros rechazamos a un profeta verdadero? Porque un vecino le había hablado, ¿no?, de Jesús. Y esto está muy patente en los libros del Espíritu de Profecía. Si ustedes pueden, lean Dones Espirituales, que es Primeros Escritos, todo lo que habla Elena G. de White acerca de la diáspora judía. Ella dice claramente que toda esa diáspora, todo ese rechazo, toda esa persecución, una serie de cosas, o sea, es el cumplimiento de la profecía, que si ellos no, esto está en Levítico capítulo 26, que si ellos rechazaban la ley, que si ellos rechazaban la voz de Dios, Dios los iba a dispersar entre todas las naciones y nunca iban a tener paz y nunca iban a estar en tranquilidad. Pero si ustedes me escuchan, yo los traeré aquí, en mi casa, etc. Entonces, a menos que haya una aceptación de ese profeta que mataron, es decir, una aceptación de Cristo, difícilmente Dios los vuelva a traer, y etcétera, etcétera. Pero lean después Dones Espirituales o vayan al canal El Conflicto Final. Ahí tengo toda la serie leído. Y hay capítulos que yo pensé que YouTube me los iba a censurar, porque ustedes saben que este es un tema sensible cuando se habla del pueblo judío en particular, pero son tremendas las cosas que dice la mensajera del Señor sobre eso.
les recomiendo también que, si pueden, lean en algún momento, no lo vamos a leer ahora, Gálatas capítulo 4, desde el versículo 23, más o menos, 22, 23 en adelante, ahí donde el apóstol Pablo dice que los dos hijos de Abraham, el hijo de la esclava y el hijo de la libre, son alegorías de la salvación por fe y la salvación por obras, ¿sí? Que son los dos pactos, el viejo pacto y el nuevo pacto. Y ahí Pablo dice claramente que Agar representa la Jerusalén terrenal, ¿sí? El hijo de la esclava, pero Sara representa la Jerusalén celestial, y nosotros somos hijos de la libre, somos hijos de la promesa y miramos a la Jerusalén celestial. Pero todos los que son del viejo pacto, y no solamente son los judíos del viejo pacto, musulmanes son del viejo pacto, salvación por obras, católicos son del viejo pacto, salvación por obras, miran a la Jerusalén terrenal y se pelean por ese pedazo de tierra. Pero el pueblo de Dios, escogido de Dios, mira a la Jerusalén celestial, porque es hijo de la libre basado en las promesas de Dios, no en la fuerza humana y en las promesas humanas. Pequeño paréntesis que hago, Dani, te doy la palabra para que continúes. No, muy lindo el paréntesis. Hay una cita de Elena de White sobre la tierra de Jerusalén que vamos a desmenuzar la semana que viene. La han criticado mucho a Elena de White por esa cita sobre la reconstrucción de Jerusalén, pero es porque la gente no lee el contexto, leen un pedacito. Es lo mismo que pasa con los versículos. Este versículo de Ageo 2:7, se lee solo el versículo y no se puede leer todo el versículo si no leemos el contexto, y la gente lee solamente un pedacito y de ese pedacito dicen, no, esto no se cumplió, esto es una barbaridad, esto no puede pasar. Pasa, en los escritos de Elena de White pasa muchísimo. A mí me ha ocurrido con gente que un día en un foro, hablando con un no creyente en Elena de White, despotricaba contra Elena de White todo el tiempo, y nos trenzamos en una discusión, y entonces me dijo, bueno, vamos a terminar esta discusión de esta manera. Usted muéstreme una profecía de Elena de White que se haya cumplido, ineludiblemente que se haya cumplido, y yo voy a creer en Elena de White. Entonces dije, le tomo la palabra en el foro, no una conversación particular, sino en el foro. Había mucha gente que estaba leyendo eso. Entonces agarré y le puse 7 profecías de Elena de White que se habían cumplido. 7. Y no le puse más justamente porque el número 7 es un número importante en la Biblia. Entonces, 7, acá tiene esto, empezando por la de San Francisco, siguiendo por el tema del cigarrillo, que uno no se da cuenta de que Elena de White habló de los males del cigarrillo 100 años antes de que las tabacaleras reconocieran que el cigarrillo mataba. Y ella lo dijo 100 años antes, cuando la gente fumaba para abrir los pulmones y tener mejor capacidad pulmonar, metiéndose humo. Yo no sé cómo es, pero bueno, esas cosas. Y le puse 7 de esas. Nunca más me contestó nada. Ni reconoció que Elena de White era profeta, nada. Se hizo el que no había escuchado. Pero por lo menos el resto de la gente sí lo pudo leer. Y vamos a hablar la semana que viene de muchas de estas cosas para mostrarles que verdaderamente Elena de White o tenía una información que no sabemos de dónde la sacaba, o tenía una información que sí sabemos de dónde la sacaba porque ella dijo, Dios me lo dijo. Pero acertó muchas cosas, más de 7 profecías. Sí, ahora me acuerdo. El último mensaje que mandó dijo, pero entonces se le cumplieron más profecías que a todos los profetas del Antiguo Testamento. Y bueno, ¿qué quiere que haga yo? Se le cumplieron. Entonces, si se le cumplieron, es un profeta verdadero. Pero él quería hacer como muchos hacen,
tomando cosas. Después la semana que viene vamos a hablar de eso, que es muy interesante. Cómo la gente ve lo que quiere ver, ve lo que ellos creen que los exalta o que los beneficia, sin ver lo que Dios nos está queriendo mostrar. Dios nos está queriendo mostrar un camino que tenemos que recorrer, que es el mismo camino que recorrió Jesús, que lo llevó a cumplir las profecías y lo llevó al templo para que esta profecía se cumpliera. Y la tenían delante de los ojos y no la vieron. Y le pasa al mundo hoy mismo. El Señor les dice algunas cosas a la gente que la gente no lo entiende porque no le gusta entenderlo. Pues el Señor les dice, mira, tienes que cambiar tu régimen alimenticio porque el régimen que tienes te está perjudicando la salud. La gente dice, no, pero Jesús comió, después de la resurrección, Jesús comió pescado. Le pidió a los discípulos que le prepararan un pescado ahí en la playa cuando se les apareció. Así que podemos comer pescado. ¿Qué razonamiento movido por los deseos propios, que no tiene nada que ver con el contexto de lo que el Señor estaba haciendo? Simplemente comió, pues si hubieran tenido una ensalada de lechuga y tomate, le decía, dame una ensalada de lechuga y tomate. Comió el pescado porque era lo que tenían ahí los discípulos para comer y mostrarles que él no era un espíritu, que estaba en carne y hueso, que estaba allí, presente. Pero no entendemos así. Y entonces llegamos a este momento. Miles, millones y millones de dólares invertidos para establecer un templo inútil. No tienen necesidad. Tienen que entender que la gloria el deseado de todas las gentes ya estuvo ahí. Entiendan eso y van a ser felices. Se van a ahorrar mucho dinero, muchos problemas. Van a dejar de estar luchando por un pedazo de tierra que ya no es necesario. Fue necesario en su momento. Hoy en día, el pedazo de tierra es el planeta Tierra, es todo el planeta donde está el pueblo de Dios, por todos lados. Y no lo entienden porque los seres humanos buscan su propia gloria. Y no la van a tener, porque toda la gloria no es para el ser humano, es para Dios. ¿Cuándo es la gloria del ser humano? Solamente cuando reflejan a Cristo en su vida. Y a veces, muchas veces, lamentablemente, muchas veces, cuando más reflejaban esa gloria, era cuando estaban ardiendo en la hoguera, o en el horno de fuego, o clavados en una estaca en medio de la Inquisición. Ahí reflejaban la gloria de su Creador. ¿Quieres la gloria? Esa es la gloria. Que el Señor te ayude a tomar buenas decisiones, porque eso es lo que el Señor quiere. Hijos que estén dispuestos, no que necesariamente tengan que morir. El Señor no quiere la muerte de nadie, pero que estén dispuestos a eso, a que sus vidas sirvan para que otros vean la luz. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias, Daniel, y gracias a todos los hermanos que nos estuvieron acompañando y dejando sus mensajes, y quedó planteado para la semana que viene un tema bien polémico, porque vaya que si es un tema polémico desata las más arduas controversias, si Elena G. White fue profeta o fue una estafadora. Es más, hasta hay quienes dicen que era masona, que era cuando, bueno, está un tema interesante porque hace un tiempo atrás las mujeres no podían pertenecer a las logias, pero va a ser un tema interesante, así que déjennos saber si quieren que hablemos de ese tema, si Elena G. White era falsa profeta o no, y háblennos también ahí de las falsas profecías o de las verdaderas profecías que ustedes piensen que Elena G. White dijo, y vamos a evaluarla, vamos a ponerla bajo la lupa, a ver si realmente era profeta del Señor o no. Les mandamos un abrazo, que Dios les bendiga, y Dios mediante nos vemos la semana que viene
con el episodio 10 de Más allá de las noticias. Un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos, por sus mensajes y por compartir este tiempo de reflexión y análisis a la luz de la palabra de Dios. Los esperamos en la próxima transmisión, todos los miércoles a la misma hora, aquí en el canal de YouTube de Radio El Camino. Hasta entonces, que Dios les bendiga.